Hola, bienvenidos a mi canal Inginestrosa Edu. Pues continuamos con nuestra serie de videos de electrotecnia. En este caso vamos a desarrollar un laboratorio virtual de la ley de Ohm y la ley de Watt. Tenemos la ley de Ohm, que la representamos en este triángulo. El voltaje es corriente por resistencia, la corriente es voltaje entre resistencia y la resistencia es voltaje entre corriente. Y tenemos la ley de Watt. Potencia es I cuadrado por R, potencia es V por I, potencia es V cuadrado entre R, corriente es V entre R, corriente es P entre V, corriente es raíz de P sobre R, el voltaje es R por I, voltaje es raíz de P por R, voltaje es P sobre I, R es P sobre I cuadrado, R es V cuadrado sobre P y R es V sobre I. Entonces tenemos acá nuestro circuito. Tenemos el voltaje 1, 12 voltios, resistencia 1, 220 ohmios, resistencia 2, 62 ohmios, resistencia 3, 330 ohmios, resistencia 4, 1 kilo ohmio y resistencia 5, 3.3 kilo ohmios. Realizaremos la conversión de las resistencias que están en kilo ohmios a ohmios para realizar los cálculos sugeridos. Tenemos que tener una sola unidad a la hora de trabajar. Entonces, 3.3 kilo ohmios, yo sé que un kilo ohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kilo ohmios y me queda 3300 ohmios. Un kilo ohmio, si yo sé que un kilo ohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kilo ohmios y me quedan 1000 ohmios. El circuito nos va a quedar ahora de esta manera para poder hacer los cálculos. Bueno, entonces vamos con la parte de los cálculos, porque antes de hacer la simulación, es importante que hagamos los cálculos porque así verificamos las mediciones que vamos a hacer y ya tenemos la seguridad de esas mediciones. Entonces es preferible seguir un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico cuando trabajamos en electricidad con circuitos eléctricos o en electrónica con circuitos electrónicos? En primer lugar sería hacer los cálculos respectivos de intensidad, de voltaje y luego que hacemos eso, el segundo paso va a ser ir al simulador y montar los circuitos en el simulador. Y el tercer paso es ya hacer la práctica real en los módulos de laboratorio. Pero con la situación que se está dando con la problemática mundial, es una buena opción para el estudiante que haga sus circuitos, los calcule matemáticamente y luego él utilice el simulador y así por lo menos retiene 2/3 del aprendizaje del tema. Entonces, vamos con los cálculos. Tenemos ahí nuestro circuito. Quitamos la fuente de voltaje porque queremos calcular la resistencia total del circuito. Como ven, la conexión es en serie. Entonces vamos a sumar todas las resistencias. La resistencia total va a ser R1 más R2 más R3 más R4 más R5. R total va a ser 220 ohmios más 62 ohmios más 330 ohmios más 1000 ohmios, más 3300 ohmios, ¿verdad? Todas las unidades las tenemos en ohmios para poderlas sumar y la resistencia total va a ser 4912 ohmios. Corriente total del circuito. Bueno, la corriente total va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia total. Corriente total va a ser 12 voltios sobre 4912 ohmios. Y la corriente total va a ser de 0.002443 amperios. O sea, 2.44 miliamperios. Corriente en cada resistencia. Como el circuito está en serie, la resistencia total es la misma en cada resistencia. Eso recuerden tomarlo en cuenta. Es un circuito en serie. La corriente que circula por todo el circuito. Entonces, la corriente total va a ser igual a la corriente R1, igual a corriente R2, igual a corriente R3, igual a corriente R4, igual a corriente R5, igual a 0.002443 amperios. Voltaje en cada resistencia. Tenemos que el voltaje en R1 va a ser I total por R1, 0.002443 amperios por 220 ohmios igual a 0.5375 voltios.
Voltaje R2, corriente total por R2 igual a 0.002443 amperios por 62 ohmios, igual a 0.1515 voltios. Voltaje R3 y total por R3 0.002443 amperios por 330 ohmios, igual a 0.8062 voltios. Voltaje R4 y total por R4 0.002443 amperios por 1000 ohmios, igual a 2.4443 voltios. Voltaje R5 y total por R5 0.002443 amperios por 3300 ohmios, igual a 8.0619 voltios. Y vamos a comprobar, utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, voltaje 1 es voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje R3 más voltaje R4 más voltaje R5. Es decir, que los voltajes o caída de tensión en cada resistencia, si las sumamos, me da el voltaje de entrada. Y esto me queda 12.0014 voltios, que es prácticamente 12 voltios, que ahí por los redondeos nos da un valor un poquito más alto, pero son 12 voltios. Potencia en cada resistencia, la potencia R1 y total al cuadrado por R1, 0.002443 amperios al cuadrado por 220 ohmios, me queda 0.0013 watts. La potencia R2 y total al cuadrado por R2 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 62 ohmios igual a 0.00037 watts. Potencia R3 y total al cuadrado por R3 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 330 ohmios igual a 0.00197 watts. Potencia R4 y total al cuadrado por R4 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 1000 ohmios igual a 0.005968 watts. La potencia R5 y total al cuadrado por R5 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 3300 ohmios igual a 0.019695 watts. Sería la potencia en cada resistencia. Y la potencia total va a ser la suma de todas estas potencias, que sería 0.0013 más 0.00037 watts más 0.00197 watts más 0.005968 watts más 0.019695 watts y me queda 0.02930 watts. A la hora que hagamos las mediciones en el simulador nos tienen que dar valores bastante parecidos a esto. Desarrolla el circuito entregado en el software Tinkercad. Es un simulador que está en línea. Primera vez que lo utilizo, tengo que reconocer eso, bastante bueno. Entonces vamos a entrar aquí a su sitio www.tinkercad.com. Entonces vamos a ingresar. Ahí está. Ahí tenemos el Tinkercad. Vamos a ir a circuitos y vamos a crear un nuevo circuito. ¿Está? Ahí tenemos. Como pueden ver, aquí están los componentes básicos y vamos a poner todos. Ahí tenemos la opción de todos los componentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Una fuente de voltaje. Entonces vamos a buscar aquí la fuente de voltaje. Batería, suministro de energía, fuente de voltaje. Vamos a correr hasta acá. Ahí tenemos nuestra fuente de voltaje. Bueno, nos dice nombre, le vamos a poner voltaje 1, así como tenemos en nuestro circuito. El voltaje es de 12 voltios. Y la corriente le vamos a poner una corriente, ya como ya sabemos los cálculos, qué valor va la corriente, le podemos poner de unos 1 o 2 amperios. 2 amperios le voy a poner. Y ya tengo mi fuente de voltaje. Ahora, necesito las resistencias. Pues sería la primera resistencia, aquí la tenemos. Entonces, aquí tenemos la opción de girarla, ahí está. Y esta va a ser la resistencia 1. Luego, otra resistencia, la vamos a girar, después vamos a cambiar los valores. Ahí tenemos la resistencia 2, la pueden ver. Ahora, la siguiente resistencia sería la resistencia 3. La vamos a girar. Ahí está.
¿Por qué? Porque estoy dejando la banda de tolerancia aquí al final, banda de tolerancia al final, banda de tolerancia al final. Ahora, vamos con la siguiente resistencia, la vamos a rotar. ¿Está? Y la vamos a colocar exactamente debajo de esta, ahí está. Y la resistencia 5, la vamos a rotar. Ahí está, ahí la tenemos como pueden ver. Sería la resistencia 5. Ahora vamos a unir con conductores nuestras resistencias a la otra. No las coloca de manera recta, en realidad primera vez que utilizo este simulador, de repente hay alguna bornera o algo que nos permite ordenar más el circuito. Entonces aquí, como podemos ver en el circuito, aquí tenemos la terminal positiva. En la parte de arriba. Y tenemos la terminal negativa acá. Ahí está. Terminal positiva arriba, terminal negativa abajo. Entonces, ahí tenemos ya la fuente de voltaje. Ahora vamos a poner los valores de la resistencia. La primera, nombre, le vamos a poner R1. Y el valor de la resistencia es de 220 ohmios. Ahí está. Vamos con la segunda resistencia. La segunda resistencia le vamos a llamar R2. Y el valor de R2 es 62 ohmios. Lo vamos a pasar a ohmios. 62. Ahí está. Vamos con R3. Como vean, han cambiado el código de colores de la resistencia. En el caso de R3 le vamos a poner R3 aquí, el nombre. Y el valor es de 330 ohmios. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con la siguiente resistencia, que es R4, es esta. Vamos a poner R4. Y la resistencia R4 es de 1 kilo ohmio, entonces 1 kilo ohmio, y hasta ahí la dejamos. Ahora vamos con la siguiente resistencia. Sería R5 el nombre que le vamos a poner. Y esta resistencia es de 3.3 y kilo ohmios. Ahí está. 3.3 kilo ohmios, ya la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar la simulación. Ahí está. Y como pueden ver, el voltaje de entrada es 12 voltios y la corriente de 2.44 miliamperios. Entonces así vamos a medir la corriente. Tendríamos ahí, vamos a ver, no, voltaje 1, corriente 2. ¿Sí está bien? Entonces colocamos el circuito y ya está medido. Ahora ya tenemos alimentado nuestro circuito. Ahí lo podemos ver. Entonces me dicen, bueno, vamos a medir ahora esta fuente de voltaje. Como ven, automáticamente aquí tiene un amperímetro y podemos medir perfectamente. ¿Cómo se mide en un circuito utilizando un amperímetro? Bueno, en circuito abierto, no van a confundir. Al medir la corriente, vamos a colocarlo en circuito abierto. Es una parte abierta del circuito y ahí lo vamos a colocar. Ahora, si vamos a medir voltajes en paralelo, si vamos a medir voltaje en esta resistencia, pues vamos a conectar en paralelo directamente, en este caso, nuestro voltímetro. Entonces, seguimos buscando. Vamos a buscar un multímetro aquí. Vamos a ver, por aquí estaba osciloscopio, generador de función, multímetro. Y aquí tenemos nuestro multímetro. Entonces, nos piden el circuito. Multímetro lo vamos a dejar multímetro 1. Entonces, nos piden acá en el circuito que midamos el voltaje en cada resistencia. Entonces, colocar aquí el multímetro, lo va a colocar en voltaje, está en voltaje ya, y vamos a colocarlo una conexión en paralelo. Vamos a poner aquí en las terminales de la resistencia. Y vamos a iniciar la simulación.
Como ven, me da el circuito el voltaje negativo, quiere decir que la polaridad es incorrecta. Entonces lo vamos a colocar aquí. Les da el voltaje negativo, significa que la polaridad está invertida. Ahí está. Lo tenemos y aquí también. Entonces, iniciar simulación nos da que el primer voltaje es de 537 milivoltios, 0.537 voltios. Así vamos a medir voltaje. Ahora, ¿cómo vamos a medir corriente? Bueno, corriente, nos vamos a cualquier parte del circuito, digamos, vamos a rotar este acá. No, me pasé. Sí, exacto. Y mire, simplemente, primero lo que voy a hacer es abrir el circuito. Vamos a abrirlo aquí y acá. Está abierto el circuito. Si no abren el circuito, no va a medir bien la corriente. Entonces, iniciar simulación. Tiene que estar en amperaje. Menos 2.44. Está invertido. Le da negativo a la corriente o el voltaje que está invertido. Entonces, simplemente invierten y les va a dar el valor 2.44 miliamperios. Eso es un asunto de las propiamente de referencia. Si les da negativo una corriente, significa que tienen que invertir el medidor, en este caso el amperímetro. Entonces 2.44 miliamperios. Así miden las corrientes. Es la misma para cada resistencia. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. Y los voltajes lo van a medir uno por uno. Entonces eso es lo que van a hacer aquí en el simulador. Ahora, que ya vieron ahí directamente, que nos de 2.44, dice mide los voltajes, así como le medimos el voltaje R1, ustedes van a medir R2, R3, R4, R5. R1, 537 milivoltios. R2, el voltaje R2, 151 milivoltios. El voltaje R3, 806 milivoltios. Ahí está la configuración. El voltaje R4. Lo invertí acá para poder medir bien y 2.44 voltios. Eso me da 2.44 voltios del voltaje R4. El voltaje R5, que es el mayor porque la resistencia es mayor, es 8.06 voltios. Y vamos a calcular la resistencia total del circuito. Esto ya lo habíamos hecho. Lo vamos a hacer igual acá en las mediciones. Tenemos los valores, como pueden ver, de las resistencias. Las vamos a sumar y da igual 4.912 ohmios. Ahora, mida las corrientes y tabule parciales en cada resistencia. Bueno, la corriente R1, R2, R3, R4 y R5 se miden de la misma manera, solo se conectan acá como medimos en el simulador, porque va a ser la misma corriente para todas las resistencias. Ahora, mide la corriente total, es la misma, porque es la corriente que circula por todo el circuito. Mide el voltaje total. Entonces, miren, lo que hice fue que medí acá en las terminales de salida de la fuente de voltaje y ahí 12 voltios, que es lo que tenemos. Calcule la potencia en cada resistencia, potencia R1, potencia R2, potencia R3, potencia R4 y potencia R5. Mire, por cuestión del tiempo, que en YouTube no se pueden hacer videos exageradamente largos, yo voy trabajando rápido. Ventaja, ustedes pueden pausar y verlo, el video. Por un video tiene esa ventaja, ustedes lo pausan y lo miran. También yo les dejo en la descripción todo esto que yo he resuelto ahí, yo les dejo en un formato PDF para que ustedes saquen la guía y la vayan siguiendo. O sea, les estoy dando una clase en línea prácticamente con mi video. Entonces ahí en la descripción ustedes le dan clic y van a descargar, ahí les comparto esta guía en formato PDF resuelta para que puedan trabajar. Entonces vamos a calcular la potencia en cada resistencia. Bueno, para eso voy a hacer la conversión de los voltajes. Está en milivoltios, 537 milivoltios, un voltio tiene 1000 milivoltios, se cancelan milivoltios y me queda 0.537 voltios porque es 537 por 1 entre 1000. Luego, voltaje R2, 151 milivoltios, un voltio tiene 1000 milivoltios, se cancelan milivoltios y 0.15 voltios.
Voltaje R3, 806 milivoltios. Un voltio tiene 1000 milivoltios, igual a 0.806 voltios. Voltaje R4 va a ser igual a 2.44 voltios. Ya está en voltios. Y el voltaje R5 va a ser 8.06 voltios. Vamos a comprobar, el voltaje 1 va a ser voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje R3 más voltaje R4 más voltaje R5, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Y eso me queda, si sumo, 0.537 voltios más 0.151 voltios más 0.806 voltios más 2.44 voltios más 8.06 voltios. Eso me queda igual a 11.994 voltios, que va a ser igual a 12 voltios. Y la corriente total nos dio 2.44 miliamperios, lo vamos a pasar a amperios. Un amperio tiene 1000 miliamperios, se cancela miliamperios, es 0.00244 amperios. Número 7. Calcule la potencia en cada resistencia. Potencia R1, potencia R2, potencia R3, potencia R4 y potencia R5. Vamos a utilizar la ley de Watt. Potencia R1 va a ser voltaje R1 por corriente total. Y hacer esta multiplicación nos queda 0.001310 watts. Potencia R2 igual a voltaje R2 por corriente total 0.151 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.0003684 watts. Potencia R3, voltaje R3 por corriente total 0.806 voltios igual a 0.00244 amperios igual a 0.001967 watts. Potencia R4, voltaje R4 por corriente total 2.44 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.005954 watts. Potencia R5, voltaje R5 por corriente total igual a 8.06 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.01967 watts. 8. Calcula la potencia total. Bueno, potencia total es voltaje 1, o sea, el de la fuente de entrada por corriente total. Potencia total va a ser 12 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.02928 watts. Por eso pasamos todo a voltios y amperios para poder hacer directamente el cálculo de la potencia. 9. Llenar la tabla y escribir los cálculos solicitados. Ya escribimos los cálculos y ahí está la tabla con las mediciones, como pueden ver, y con los cálculos. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Recuerda suscribirte si no estás suscrito a mi canal. Da clic a la campana de notificaciones y comparte en tus redes sociales para que este proyecto educativo siga adelante. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.